prevención? Mira, lo más importante de todo esto es que en los Estados Unidos ya se hizo un pequeño levantamiento, luego de que la mayoría de las medidas de restricción, sobre todo que tienen que ver con lo que es el tránsito, se ha levantado en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos se hace un levantamiento donde se demuestra que las infecciones de transmisión sexual se han multiplicado en algunas ocasiones hasta por 7, lo que significa que ese distanciamiento que sufrimos durante cerca de un año, ahora muchas personas de manera desenfrenada han comenzado a tener relaciones sexuales y aparentemente se les olvidó que las infecciones de transmisión sexual no desaparecieron por el hecho de que el coronavirus llegara. Y hemos notado un incremento de los casos de sífilis, de gonorrea y de transmisión de hepatitis. En este sentido, hay que llamar la atención de que el sexo casual se ha convertido, como se dice, en la norma, dado que muchas personas tienen relaciones y regresan a sus casas sin ningún tipo de compromiso. Esa parte del no compromiso se está vinculando mucho, sobre todo entre las personas más jóvenes. Hay que decir que en este momento las infecciones de transmisión sexual han incrementado en dos grupos: los más jóvenes y los mayores de 50 años. Parece ¿en serio? O sea, de extremo a extremo, vamos a decir. Se ve un poquitito paradójico, pero es lo siguiente: los más jóvenes porque los mismos comienzan a tener relaciones sin las herramientas suficientes o necesarias para poder protegerse. El uso del preservativo en ocasiones no es el correcto. Número 2, el hecho de que usted entiende que a esa edad usted es indetenible, que usted es inmortal, que a usted no le va a pasar nada. Y en el otro extremo tenemos un grupo de personas que ya se sienten realizadas. Las damas entienden que no van a salir embarazadas, los hombres entienden que ya criaron, comienzan a salir con una persona y entienden que ellos ya se la saben todas y que por tal razón no van a sufrir o no van a padecer ningún tipo de infección de transmisión sexual, lo cual no es cierto. Entonces, en ese sentido, hay que llamar y reconocer que estos dos grupos en este momento deberían priorizar, tratar de utilizar protección y protegerse un poco más. Sé que suena no romántico, pero voy a decir esto. En República Dominicana, generalmente cuando dos personas tienen relaciones la primera vez, utilizan preservativo. Cuando tienen relaciones la segunda vez, utilizan preservativo. Pero ya cuando se cae en la tercera relación sexual, se sabe que hasta el 75% de las personas dejan de utilizar el preservativo, porque entienden que el ya tener una tercera relación sexual se conocen de toda la vida. En ese sentido, claro, entran en confianza. Entonces, por tal razón, tratamos siempre de decir que aún eso mata el romanticismo. Es importante que si usted va a tener relaciones sexuales sin protección con una persona que usted desconoce cuál es su historia sexual, ustedes deben hacerse o practicarse todas las pruebas. Les comento, cuando usted tiene relación sexual con una persona, usted está teniendo relaciones sexuales con todo su pasado sexual. Todo lo que esa persona trae a la relación, además de las experiencias bonitas, del buen trato, también trae todo su pasado sexual a la cama, no a la mesa como se dice, sino a la cama. Ahora, entonces, por tal motivo, tienen que hacerse las pruebas, comento, buscar asistencia médica. ¿Por qué? Porque en este momento las infecciones de transmisión sexual son tantas que muchas veces olvidamos. Y disculpa un momentito. VIH, hepatitis, sífilis, gonorrea, chancro, herpes, virus del papiloma humano, y así pudiéramos seguir enumerando otro tipo de infecciones de transmisión sexual que usted pudiera tomar teniendo una relación. Y en este sentido, lo más importante es reconocer que muchas de ellas no tienen cura, como es el caso del virus de inmunodeficiencia humana, el cual es un proceso que se puede controlar, pero que en este momento todavía no tiene cura. Ahora, doctor, precisamente por ese lado me iba, porque a veces queremos buscar como la solución, inclusive antes de saber el problema en sí. Además de saber, por supuesto, todas esas enfermedades a las que estamos expuestos, ¿cuáles son las más frecuentes en sí y cuáles son las que pueden tener una cura más rápida y las que no, que definitivamente ya después de eso no hay solución? Mira, lo primero que hay que reconocer es que lamentablemente la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel internacional y a nivel mundial es la infección por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano se entiende que pudiera estar presente hasta el 50% de todas las personas sexualmente activas. Eso significa que si usted quiere saber si usted ha podido estar expuesto o no al virus del papiloma humano, usted solamente tiene que saber que si usted ha tenido 2 parejas sexuales en su vida, usted tiene un 100% de probabilidad, desde el punto de vista estadístico, de haber estado expuesto al virus del papiloma humano. ¿Cuál es la ventaja del virus del papiloma humano? Que existen vacunas.
y que estas vacunas son bastante efectivas para protegerte, sobre todo para protegerte de esas cepas que se asocian justamente a cáncer. Y la vacuna del virus del papiloma, ya en los Estados Unidos, es una vacuna que está aprobada hasta 45 años. Así que si usted está viendo este programa y usted tiene menos de 45 años y no se ha aplicado la vacuna, trate de conversar con su médico. Han estado colocando en nuestras redes sociales, espero, en este programa. Si usted tiene algún tipo de duda, nos puede escribir a través de Instagram y trataremos de responderle. Y si usted tiene menos de 45 años y no se ha vacunado, trate de aplicarse la vacuna. En cuanto a qué enfermedades realmente no tienen un tratamiento que sea 100% curativo, ya mencionamos la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, y luego de ahí la infección por el virus de la hepatitis B tienden a ser de las infecciones que menos frecuentemente se curan. Otras sí tienen posibilidad de curación en un 100%, como el caso de la gonorrea, la sífilis, algunos tipos de infecciones bacterianas que ocurren, pero hay que llamar la atención de lo siguiente. Realmente a mí me preocupa la cara de muchas personas cuando van al consultorio, por ejemplo, acompañada con un familiar, para decir que tienen una infección de transmisión sexual. Lo primero es que yo quiero, por favor, que se le quite lo que es ese mote o lo que es ese peso de vergüenza que tienen las infecciones de transmisión sexual. Por el estigma social. Claro que sí, la sexualidad forma parte del ser humano. Las infecciones de transmisión sexual están vinculadas a este proceso normal o natural de vida del ser humano. Por eso, si usted tiene una infección de transmisión sexual, en lugar de quedarse callado, retraerse en su hogar y no buscar ayuda, trate de hacerlo lo más rápido posible, porque todas las infecciones de transmisión sexual tienen algún tipo de complicación que, si no se trata a tiempo, pudiera potencialmente generar algún tipo de disminución de su capacidad física. Me explico. Una enfermedad tan sencilla como la clamidia, que la mujer generalmente es asintomática y el hombre, cuando tiene relaciones sexuales con una dama que tiene infección por clamidia, presenta molestias al orinar, si no se trata a tiempo puede degenerar en problemas articulares, en problemas visuales. Y si la dama está infectada por clamidia y no lo sabe y por alguna razón sale embarazada, el niño pudiera nacer con problemas de neumonía, con problemas de ceguera. Pero si la dama tiene una infección por clamidia y no se trató y la misma avanza, la clamidia pudiera asociarse posteriormente a lo que es infertilidad, no salir embarazada, no entender por qué, y fue fruto de que hizo una infección de transmisión sexual que dañó las trompas, que es por donde pasa el óvulo, y el óvulo entonces, al no poder cruzar, se mantiene ese estado de infertilidad o no poder salir embarazada. Por eso es tan interesante que si usted ha tenido una vida sexual y no ha tenido ningún tipo de chequeo para estas infecciones, usted trate de buscar ayuda, porque pudiera tener algún proceso sin manifestación, pero que pudiera tener repercusiones en un futuro. ¿Qué prevenimos si se fortaleciera la educación sexual en la República Dominicana? Estoy hablando en niños y adolescentes, que para nadie es un secreto, que sigue siendo un mito a nivel escolar. Mira, más que un mito, es un tabú. Sí. Hay que reconocer que realmente cada vez que se habla de educación sexual, las personas creen que se le va a hablar a los niños y niñas de que tengan relaciones sexuales. Nada menos cierto que eso. Puede ir una educación sexual vinculada a los tres principios básicos que se tienen hoy en día, que son A, B y C, que es lo que se conoce como la A, B y C del sexo. La A significa abstinencia. Tratar de no tener relaciones sexuales hasta que usted no tenga la capacidad de tener una vida sexual no solamente plena, sino tratando de preservar las medidas para no enfermar. B, ser fiel, be faithful en inglés. Tratar de tener una sola pareja para usted disminuir el riesgo de tomar una ITS. Y por último, que es lo que siempre genera controversia, que es la C, es el uso del condón o preservativo, que como método de barrera evita que las secreciones entren en contacto, ya sea en el hombre o la mujer, evitando así la aparición de infecciones de transmisión sexual. Miren, jóvenes, hay un tema que viene por añadidura en este proceso, y es algo que es un poco más doloroso que es lo que es la infección de transmisión sexual, y que queríamos tocar, que era específicamente las agresiones sexuales o las violaciones, como se conoce. Hay que llamar la atención de que las violaciones o agresiones sexuales cada vez se dan a conocer más. Sin embargo, la gran mayoría de las mismas no se reportan. Hay que decir que estas agresiones sexuales se pueden vincular no solamente a embarazo no deseado, sino también a infecciones de transmisión sexual.
Y por ende, si usted conoce a alguien que ha sufrido una agresión sexual, la misma no solamente deben preocuparse porque no quede embarazada, sino tratar de disminuir la probabilidad de que adquiera alguna infección de transmisión sexual. Así que busque ayuda médica. No se reporta quizás por la vergüenza, y precisamente digo que la educación sexual en las escuelas es un mito porque dicen que hay, pero no la hay. Y una de las realmente de las consecuencias que vemos es que los niños, cuando pasan, y adolescentes, por situaciones de agresión sexual, tienen miedo porque se sienten culpables, porque quizás nadie nunca les habló sobre lo que es una agresión sexual y cómo puede esto afectar de manera negativa su salud física y mental. Tiene toda la razón. Y por tal razón creo que este espacio, así como cualquier otro espacio, debería hacerse eco de ese tipo de eventos en el cual, repito, una agresión sexual, casi todo el mundo le pasa por la cabeza, ojalá y no salga embarazada. Pero recordar que las agresiones sexuales hoy en día ocurren tanto en hombres como en mujeres. Correcto. Sin embargo, el riesgo de infección de transmisión sexual está presente en cualquiera de estos problemas que... Temprana en las escuelas. Nos vamos a pausa comercial.